En esta ocasión, cálculo de integrales impropias. Este es uno de los usos más comunes que tiene la teoría de los residuos. En este caso vamos a decir lo siguiente. Vamos a tener una función f de x. Bueno, mejor dicho, f de z. Esta función, como venimos diciendo, va a ser analítica. En toda la región donde nosotros estamos trabajando, y en este caso va a ser prácticamente todo el plano, porque una integral impropia es una integral que tiene límites infinitos. ¿Está bien? Con exclusión de un número finito de puntos singulares aislados. ¿Está bien? Estos van a ser nuestros puntos Z1, Z2, hasta un Zn. Y uno de esos puntos, por ejemplo, podemos, y con frecuencia vamos a tomar el Z sub n como ese punto singular, pertenece al contorno gamma. ¿Está bien? Un contorno gamma. Vamos a ver a qué se refiere eso en un momento. Entonces nosotros tenemos esto. Vamos a comenzar con lo siguiente. Disculpe, me había olvidado poner, este es un teorema 1. Teorema 1. Entonces, si el límite cuando ρ tiende a 0 de la integral por un contorno gamma ρ f de z de dz igual a 0, entonces la integral en el sentido de su valor principal, ¿está claro? Y aquí le voy a ponerlo así, en el sentido de su valor principal, existe, y vamos a poner de que el valor principal de esta integral f de z de dz es igual a 2pi i sumatoria k igual a 1, n menos 1, residuo z igual a z sub k, f de z. ¿A qué nos referimos con el valor principal? Por ejemplo, si nosotros tenemos una integral x cuadrado de dx, esto en principio es x al cubo sobre 3 más c. Esto que está acá es el valor principal. De la misma forma, si nosotros tenemos una ecuación en la cual tenemos x cuadrado es igual a 1, nosotros sabemos que el x es igual a más menos 1. Entonces, podemos decir que el valor principal de esta x cuadrado igual a 1, podemos decir que tomamos el valor positivo, por decir algo, ¿está claro? Entonces, el valor principal a eso se refiere en estos casos. Bien, este teorema nosotros ya lo habíamos visto antes.
¿Está bien? Ya lo habíamos visto antes, en el cual justamente la suma de los residuos internos se convierten en los residuos en la integral por el contorno externo. ¿Está claro? El contorno externo es donde está este residuo, que es el que habíamos tomado como infinito, inclusive, en algunas ocasiones. Entonces, vamos a utilizar este teorema para desarrollar esta teoría del cálculo de las integrales impropias. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Teorema. Vamos a ponerle teorema 2. Sea f de z que satisface las condiciones indicadas. ¿Está bien? Las que acabamos de mencionar. Y además, vamos a exigir de que el valor absoluto de f de z sea menor o igual a un valor m, o sea, un número, sobre el módulo de z a la m. Esto para valores de z que son en módulo mayores o iguales a un r. ¿Está bien? Donde esta m es mayor o igual a 2 y este r es un número bastante grande. Es un número bastante grande, un número muy grande. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, la integral desde menos infinito hasta más infinito de esta función, de una función f de x, de dx, va a ser igual a 2pi y la sumatoria j igual a 1 hasta n, los residuos cuando z son iguales a un a sub j de f de z. Estos jóvenes son nuestros puntos singulares. Esta va a ser la ecuación 1 de este cálculo de las integrales impropias. Entonces vamos a demostrar el teorema. Sabemos que, y ahorita vamos a ver nosotros lo siguiente. Voy a hacer una construcción. Para eso necesito mi compás. Vamos a trazar el siguiente contorno. Trazamos ese contorno. Ahorita veamos lo siguiente. Este contorno, esta semicircunferencia, ¿está bien? Estamos trazando esa semicircunferencia. Este que está aquí va a ser nuestro eje X, nuestro eje los reales. A esta parte que está acá va a ser una curva, una semicircunferencia L. Este es menos R y este es R. Y vamos a tener de que esto viene así, es decir, está yendo en esta dirección. Entonces, nosotros sabemos
lo siguiente. Adicionalmente vamos a decir de que por aquí tengo el punto A1, por aquí tengo el punto A sub 2, A sub n. ¿Está bien? Es decir, tenemos todos estos puntos que son los puntos singulares. Entonces, nosotros sabemos lo siguiente, de que la integral desde menos r hasta r de f de x d de x más la integral por L de f de z de z, esto es igual a 2pi i sumatoria j igual a 1 hasta n, los residuos de z igual a sub j, f de z. Esto, jóvenes, es este teorema que acabo de mencionar, porque esta integral, este contorno gamma que tengo aquí, en este caso es este contorno. Entonces, cuando yo, digamos, tomamos la integral por el contorno gamma de f de z de dz, esto es igual a la integral gamma, va desde menos r hasta r, f de z de dz, más integral por la curva L, aquí tengo esta recta, por esa curva L de f de z de dz. Pero nosotros tenemos que este es el eje real, entonces de menos r a r, la función z toma valores reales, solo valores reales. Por eso nosotros reemplazamos z por su valor real. Z es igual a x más y en esta integral todos los llevan en cero. Por eso nos quedamos con esto y obtenemos que esta integral es igual a esto. Y por este teorema, que ya lo hemos demostrado en clases anteriores, nosotros tenemos que el valor de esa integral es igual a 2pi por el residuo. ¿Eso está entendido, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, esta va a ser nuestra expresión número 2. Ahora tenemos que ver de qué manera esto se convierte en esto. Eso es lo que nos falta. Ahora, ¿cómo? Nos dicen por dato que el valor absoluto de f de z es menor o igual a m sobre z a la m. Esto para todo z que es mayor o igual a r. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. La integral, ¿está bien?, de f de z de dz en módulo, o sea, la integral por L, va a ser menor o igual al momento que nosotros integramos, vamos a tener un m sobre el r a la m, porque estamos considerando la parte real, ¿está bien?, por la longitud de la circunferencia, pi por r. Esto es igual a un pi por m sobre r a la m menos 1. Entonces, en esta aproximación, nosotros vamos a tener que esto tiende a 0 cuando el r tiende al infinito. Lógico, porque esto es mucho, estos son constantes y esto es variable. Entonces, ¿eso qué significa? Que esta integral, cuando nosotros tomamos r tendiendo al infinito, tiende a 0. Esta integral tiende a 0 y esta integral tiende acá. Entonces, tomando en 2
el límite cuando el R tiende al infinito, obtenemos 1. Obtenemos 1. Jóvenes, ¿quedó entendido? Veamos un ejemplo. Calcular la siguiente integral. Integral desde menos infinito hasta más infinito de dx sobre 1 más x a la cuarta. Bien, aquí nosotros tenemos lo siguiente. F de z va a ser la función subintegral, que en este caso es 1 sobre 1 más x a la cuarta. Y esta función es analítica en el semiplano superior, excepto en los siguientes puntos. Los siguientes puntos son el resultado de decir x a la cuarta más 1 es igual a 0. ¿Está bien? Y nosotros vamos a tener que estos puntos son A1, que es igual a e a la i pi cuartos, que va a ser igual a raíz de 2 sobre 2 por 1 más i. Tenemos que es otro punto singular, va a ser un a sub 2, que es igual a e a la i 3 pi cuartos, que es igual a raíz de 2 sobre 2 por i menos 1. Las otras dos raíces se encuentran en el semiplano inferior. Es decir, si nosotros tomamos nuestra circunferencia, vamos a tener que este es x y tenemos, digamos, por aquí tenemos el A1 y por aquí tenemos el A3 o el A2. Aquí vamos a tener un A2, un A3 y un A4. Entonces, eso es lo que tenemos y todos los puntos simétricos. Solo me interesan en un semiplano. Jóvenes, podemos tomar en términos generales el superior o el inferior. Lo que va a cambiar es la dirección del sentido. ¿Está bien? Es decir, tendría que ser aquí y hacia abajo tendría que girar de esa forma. Bien, entonces, esto es lo que tenemos. Por lo tanto, nosotros vamos a ver lo siguiente. Aquí lo pongo de esta forma. Estos van a ser polos simples. ¿Está bien? Polos simples. ¿Por qué? Porque son solamente un cero. No son los 4 ceros. Hay 4 raíces. Cada uno de estos nos da un cero. Además, y esta parte es importante cuando resolvemos este tipo de integrales. F de z va a ser menor o igual a 1 sobre z a la cuarta. ¿Está bien? Y aquí, disculpen, aquí he cometido, este es z a la cuarta, porque estoy trabajando ya en los complejos. ¿Está bien? Y aquí hay que tener en cuenta de que el m es igual a 4, que es mayor que 2. Es decir, se cumplen las condiciones del teorema. Entonces, ahora tenemos que hallar los residuos. Hallemos los residuos.
Para hallar los residuos, nosotros tenemos lo siguiente. Residuo, cuando Z es igual a J, es decir, cualquiera de esos dos, va a ser igual a 1 sobre psi' evaluado en AJ. En este caso, J es igual a 1 o 2, y adicionalmente tenemos que el psi de Z es igual a 1 más Z a la cuarta. Es decir, tomamos esto. Entonces, nosotros lo primero que vemos es el psi' de Z es igual a 4Z al cubo. Entonces, nosotros podemos ya evaluar en cada una de las soluciones que estamos buscando. A ver, de aquí nosotros vamos a decir entonces de que phi' de A1 es igual a 4 A1 al cubo. A1 es esto, entonces es E a la I 3 pi cuartos. Esto, jóvenes, es igual a menos 4E a la menos I pi cuartos. En primer lugar, esto es diferente de 0. Ese es un primer resultado que es importante. Entonces, el residuo, cuando Z es igual a 1 de esta función f de Z, es igual a 1/4, signo negativo, este que está aquí. Esto está abajo, va a pasar arriba, E a la I pi cuartos. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. De la misma forma, hallamos que el residuo, cuando Z es igual a sub 2 de f de Z, en este caso va a ser 1/4 E a la menos I pi cuartos. Este resultado lo pueden corroborar ustedes acá. Entonces, nosotros ya podemos hallar nuestro resultado final. Voy a hacer un pequeño espacio acá para escribir nuestro resultado final de este ejemplo. Bien, entonces tenemos lo siguiente, ya según el teorema, vamos a tener la integral desde menos infinito hasta más infinito de x sobre 1 más x a la cuarta es igual a 2 pi i por la sumatoria de los residuos. Como ambos tienen cuartos, voy a poner cuartos. ¿Está bien? Y aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. E a la menos I pi cuartos. Un momentito. A ver, voy a escribirlo abajo porque me está faltando espacio. Esto es igual a 2 pi i sobre 4. Y vamos a tener lo siguiente. Voy a escribir primero este y después este. Entonces vamos a tener E a la menos I pi cuartos menos E a la I pi cuartos. Muy bien, entonces esto podemos escribirlo de la siguiente forma. Pi que multiplica el 2 que queda aquí, lo voy a poner aquí abajo y este i lo voy a bajar. Para bajarlo va a cambiar esto de signo. Entonces voy a tener 2i e a la i
pi cuartos menos e a la menos i pi cuartos. Esto va a ser igual a pi, y esto que está acá no es otra cosa que el seno de pi cuartos. Es decir, sale raíz de 2 sobre 2 por pi. ¿Quedó entendido, jóvenes, de qué manera se utiliza los residuos para calcular estas integrales impropias? ¿Alguna pregunta? Entonces, esto que acabamos de hacer es el cálculo de integrales impropias de esta forma. ¿Está claro? Cálculo de integrales impropias de esta forma.